A pesar que es un tema que no sé si vale la pena utilizar la palabra que todos lo conocemos o que realmente si vale la pena que nosotros lo tengamos o que lo estudiemos, es algo muy necesario. Mire, yo les voy a comentar de inicio, en la universidad donde dicto clases, soy tutor de grado, hay un proyecto de tesis relacionado con el tema de la capacitación de los concejales electos antes de su posesión. Lo que estudia la compañera señala y dice que cuando hay autoridades electas, lo que son los requisitos que nos dice la Constitución, no hay unos elementos básicos para que cuando ellos ingresen a la función pública tengan conocimiento de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y eso obviamente puede llegar a generar un daño, porque comprenderán ustedes que hay muchas autoridades que no tienen el conocimiento pleno de la ley 004, a pesar que en Bolivia, por mandato constitucional, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Es bien sabido que las autoridades electas no manejan el tema de la ley 004, la ley 1178, responsabilidad por la función pública. Y es más, los asesores que tienen no siempre son abogados especialistas en el área administrativa. Muchos de los abogados que llegan a tener como asesores manejan el área penal, manejan el área civil, el área familiar, tal vez el área tributaria, pero muchos no manejan lo que es el área administrativa. Y a raíz de eso se dan muchos inconvenientes que lamentablemente, bueno, llegan a darse en responsabilidad. Justamente la finalidad de la escuela con este curso, ¿cuál es? Que tengan un conocimiento pleno de lo que es, primero, transparencia. ¿A qué nos referimos nosotros con el tema de transparencia? Relacionado mucho con la ética. Asimismo, tenemos que hablar específicamente sobre las unidades de transparencia. ¿Por qué? Miren, es tan interesante y es una pregunta recurrente en estos cursos. Si ya tenemos auditoría interna, tenemos recursos humanos, tenemos un sumariante, ¿de qué se encarga transparencia? Por ejemplo, hay un hecho de que un servidor público tiene un problema con otro servidor público y hacen la denuncia a transparencia. Y transparencia tramita esa denuncia. La pregunta está, ¿realmente son sus competencias? Cuando hablamos de contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo, cuando hablamos de delitos que se encuentran para todos los seres humanos, excepto que sean servidores públicos, la ley 004 y auditoría interna. Entonces se les explica que lamentablemente las unidades de transparencia llegan a tener, no sé si vale la palabra, se dan ellos mismos suprapoderes, que no son. El sumariante lo mismo. Auditoría interna lo mismo. Ustedes conocerán que muchas veces auditoría interna ha establecido con precisión que existiría responsabilidad administrativa, cuando en realidad auditoría interna no determina eso. Puede establecer que hay indicios, puede, al momento de hacer el relevamiento de información, pero ¿quién es la autoridad llamada por ley para determinar la responsabilidad administrativa? Netamente el sumariante, no hay otra. Todos estos aspectos los vamos a desmenuzar en este taller que dura 5 días, perdón, en este curso que dura 5 días. Recalcar que como es un taller que tiene una puntuación y una calificación, van a haber dos actividades. Actividades muy simples, no son actividades complejas, porque lo que se va a analizar, lo que se va a hablar es lo que me interesa. El diálogo que yo tenga con ustedes es lo que me interesa. Esas dos actividades va a tener una puntuación y va a tener su debida certificación una vez se concluye el curso el día viernes. Se les ha mandado las diapositivas para que ustedes conozcan. Vamos a hacer un desarrollo de cada una de las diapositivas y vamos a analizar. Previamente, si me permite, quisiera por favor comenzar compartiendo un pequeño video. Según mi pantalla me dice que están 26 participantes, ¿correcto, verdad, Wendy? Así es, doctor. Estamos con 26. ¿Comparto el video? Por favor. Claro que sí. De la lista que yo he verificado, hay muchos que son abogados. Bueno, tampoco son muchos, son unos 5 o 6.
Muchos conocen lo que es entrar al Panóptico de San Pedro o a la cárcel por el tema de visita que hacen a sus clientes, si en el caso se dediquen al área penal. Pero muchos no conocen. ¿Y por qué voy a entrar con este video? Una vez que lo concluye, que dura poco tiempo, ustedes me van a dar la razón de por qué. Permítanme un segundo, por favor. Tal vez alguno de ustedes lo haya visto, pero nos vamos a dar 2 minutitos para ver este video. Hacinamiento. Primero que nada, queríamos visitar a los más pobres de la cárcel de San Pedro, a los desterrados, a los menos queridos, a los sin sección, a los que nadie acepta. Al entrar al lugar, Juancho Quimia nos da la bienvenida con sus ronquidos. Él duerme aquí entre las gradas de un piso y otro en una payasa de paja. Esta es la imagen del hacinamiento. Más gradas y más seres humanos a nuestro paso, como un cementerio de personas que nadie visita, que nadie quiere. Son los sin sección. Duermen acompañados de pulgas, chulupiscollas y ratones. Son 200 personas que fueron expulsadas de otras secciones, o por drogas, o por alcohol, o por robar, o por pelear. Entraron a la cárcel y su vida de indigencia creció. No tenemos nada que hacer, sufrimos bastante aquí, no tenemos ningún apoyo, ninguna ayuda, estamos peor tirados que perros, mire. Otra señal de hacinamiento infernal que se vive aquí adentro son las pequeñas casuchas en los techos. No pudieron quedarse abajo y decidieron construir hacia arriba. Durante el día quisimos visitar a los dueños de esta casa improvisada en la sección prefectura. A las 10 de la mañana todavía dormían, nadie nos abrió. Y en la noche estaban despiertos. Le pido a Juan, nombre ficticio, que nos cuente cómo viven. Aquí tres vivimos. ¿Es grande o es chiquito? No es chiquito, un colchón no es extendido y tres estamos, uno al pie y dos. Muestra cómo sube a su casa donde 3 personas conviven como si nada. Al igual que esta casa, muchas otras se reparten entre los techos de esta vieja cárcel de San Pedro. Los sin sección duermen unos sobre otros y la gran mayoría en alojamientos. Talleres durante el día porque en la noche se convierten en lugares para dormir. De 20 a 50 personas. Cada uno paga 2 bolivianos por noche y ahí se encolumnan como sardinas. Bien. No vamos a entrar a más detalle porque no corresponde. Lamentablemente, cuando uno es funcionario público, cuando uno es servidor público, está muchas veces sometido a ¿qué? A que cuando sale de la institución, por A, por B o por C, te inician un proceso. O incluso cuando tú decides firmar, y les va a tocar muchas veces a ustedes por presión de la máxima autoridad ejecutiva, lamentablemente la siguiente autoridad que viene, en vez de hacer una continuidad de la gestión, lo que se encarga, ¿qué es? De investigarte. Pero de investigarte de una forma no transparente. Les voy a poner un ejemplo y eso pues, vamos a ser claros. En el municipio de La Paz está ahora el partido de Luis Revilla. Supongamos que él perdiera la siguiente elección el partido de Luis Revilla y entrara el partido del Movimiento al Socialismo. ¿Ustedes creen que el Movimiento al Socialismo hará una continuidad de todo lo que está haciendo el alcalde actual? No. Lo más posible es que llegue a ¿qué? A una investigación de todo lo que realiza. ¿Puede llegar a encontrar cosas malas? Puede ser que sí. Pero en eso puede ser que empiece a hacer lo que vulgarmente conocen como una cacería de brujas e irse contra todos los servidores y ex servidores públicos. Lamentablemente, y ustedes lo conocen muy bien, lo han visto, hay muchos servidores públicos que terminan en la cárcel de San Pedro. No siempre terminan en un buen lugar como es la posta. No lo tengo el video de la posta porque es poco restringido para acceder a ese lugar. Pero es triste como ver
cuando servidores públicos te dicen, mira, yo no he hecho nada, yo no he hecho, realmente no, yo he firmado, como en el tema de YPFB o en el tema de los respiradores. Cuando firmas, tú eres la unidad solicitante, te dice la madre firmada a que le adjudicaremos a esa empresa, pero no está bien, adjudicale. Le adjudicas y resulta que después tú eres el investigado. Llega un momento que es complicado, porque tú ya no lo puedes salvar. Tú como abogado vas a hacer todos los intentos por mejorarle las condiciones en las que se encuentra en ese momento y que en el supuesto caso que le vieran a dar detención, no tenga mayores inconvenientes. Uno de los temas de la transparencia no nace con el gobierno de Evo Morales, nace mucho tiempo atrás por por un instrumento internacional que nos dice que antes de sancionar, lo que se tiene que hacer es prevenir. Alguno de ustedes habrá visto lo que es la película La Milla Verde, donde te establece cuando Tom Hanks era una milla, un recinto donde se encargaba a la etapa de ejecución antes de que sean ejecutados. Él decía, cuando hace su última ejecución, prefiero irme donde están más jóvenes, prevenir la prevención antes que irme a la sanción. Lamentablemente, en todo este tema, en toda esta coyuntura, nos hemos vuelto perseguidores. Perseguimos al más y al menos, a todos. Y no encontramos realmente si existe o no existe hecho. Esta introducción la hago para que entremos un poquito en conciencia. Ustedes no están tomando el curso porque son corruptos, desde ningún punto de vista. Ustedes están tomando el curso por la necesidad de conocer aspectos relativos a la transparencia. La ley 004, la tipificación de los delitos, la conformación de las unidades de transparencia, la base legal para entregar documentación a las personas, a los ciudadanos, a los abogados, los dilemas éticos que nos confrontamos todos los días. Es increíble cómo podemos estar en un milímetro de decir algo bueno o decir algo malo, o de hacer algo bueno o de hacer algo malo, que pase de ser de un tema ético a ser un delito. Les pongo un ejemplo. Resulta que el presidente del Consejo Municipal está consumiendo bebidas alcohólicas, fuera de horario, fuera de todo, y decide contactarse con el conductor de su vehículo, fuera de horarios de oficina, y le dice que por favor lo recoja de su casa, del bar donde está, y lo lleve a su casa. Resulta que el chofer, que es muy buen amigo del presidente del consejo, saca el vehículo en la noche, lo recoge del bar y en ese momento se produce un incidente o en ese momento es encontrado por una patrulla. ¿Ante qué nos encontramos en ese momento? Primero, el chofer no podía sacar el vehículo fuera de horarios de oficina. Lo sacó. Se encontraba con una persona en estado de ebriedad, fuera de horarios de oficina y no cumpliendo una misión oficial. Automáticamente se constituye en uso indebido de bienes del Estado. La decisión de ser una persona que le iba a ayudar al presidente del consejo se convierte en un delito. Les pongo otro ejemplo. Uno de sus compañeros está por terminar la universidad y resulta que necesita imprimir su tesis. Perfecto. No tiene hojas, no tiene dinero y cuando concluye la jornada laboral decide imprimir toda su tesis en la oficina. A colores, todo lo que quieras. Pero su compañero, que no lo quiere mucho, lo ve y lo denuncia. Esa persona que estaba haciendo su tesis para su bienestar y obviamente para apoyar a la entidad, termina cometiendo un delito. Uso indebido de bienes del Estado. Llega su momento y es tan frágil la línea de los servidores públicos para que sea un simple acto, una contravención, como un hecho delictivo. Por ejemplo, y eso es lo que comúnmente pasa.
El no declarar en la declaración jurada de bienes y rentas el parentesco que tengas con alguna autoridad o que estés casado en el municipio. Les pongo un ejemplo. Su compañero está en el municipio del Alto, su esposa trabaja en la subalcaldía, en una subalcaldía, no tengo el nombre ahorita, en una subalcaldía. Él nunca dice que su esposa trabaja en una subalcaldía. Enterado el de transparencia, les dice, ¿renuncias vos o renuncia ella? Porque si no, les inicia un proceso penal. El caso más común, pues, señores, no es un delito penal. No es un delito contra la función pública. Es una contravención al ordenamiento jurídico administrativo. Que la máxima sanción podría ser la destitución. Pero como no son servidores públicos de carrera, porque esa prohibición viene a los servidores públicos de carrera conforme lo establece el artículo, conforme lo establece la ley número 2027, va a ser muy difícil que se prueben. Todos esos elementos a veces no son conocidos ni por los sumariantes, ni por auditoría interna, ni por la unidad de transparencia. Y lo que hacen es dedicarse a hacer la cacería con los servidores públicos. Este curso, queridos amigos, les va a servir de mucho. Si bien la primera clase de hoy día es un poco de teoría, es un poco bonito, ya cuando ustedes se den cuenta el beneficio que les va a dar para determinar quién hace qué, cuál es su competencia, les va a ayudar. Y los colegas abogados que tengo acá, que les voy a pedir por favor que me colaboren mucho en la sesión de mañana y de pasado, va a ser para entender que no todo lo que se ve es, y que hay que saber cuáles son las competencias correspondientes de cada unidad. Bien, dicho eso, nuevamente les doy la bienvenida, les agradezco por su participación en el curso y comienzo a compartir la pantalla de las diapositivas que ustedes ya tienen. Me voy a permitir ir a la presentación que ustedes ya la tienen. Lucha contra la corrupción. Mi persona se llama Luis Abelardo Pavo Morales, soy abogado de profesión. Bueno, muchos nos dicen doctores. Es una historia muy interesante de por qué nos dicen doctores. Nosotros curamos otros males, no somos como los médicos que curamos las enfermedades del cuerpo. Nosotros curamos otro tipo de enfermedades. Es como cuando una persona viene afectado porque le quieren pedir de asistencia familiar más de lo que gana y viene todo afligido, nosotros curamos esa aflicción. Por eso es que en un tiempo nos llamaban doctores, no porque tenemos que tener doctorado para que eso nos diga doctores. ¿Qué vamos a desarrollar en este curso? Un marco jurídico de la transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Cuál es la base legal? Todo en la vida tiene que tener una base legal. Este curso no puede ser de la nada dictado, tiene que tener una base legal. Incluso la escuela no puede dictar así nomás porque quiere dictar. No, tiene que tener un mandato establecido por ley. ¿Para qué? Para poder dictar cursos relacionados con el tema de la transparencia, la ética y demás. Posteriormente, el acceso a la información como instrumento de transparencia. En este caso, sí es muy importante que vean lo siguiente. El acceso a la información es irrestricto, excepto en temas de seguridad nacional o estén comprometidos los intereses del Estado. Incluso nosotros como abogados, ya no existen las órdenes judiciales. Podemos requerir información de manera directa a las entidades públicas. La base legal existe. Hay muchas entidades que lastimosamente nos niegan y no nos dan la información requerida. Nos toca hacer todo un proceso y denunciarlos a transparencia, evidentemente, porque el acceso a la información es irrestricto. Hay cosas que yo no puedo pedir, evidentemente, porque no tengo el interés legal, pero mayormente la información pública tengo que conocerla. Y ya van a ver ustedes dónde se encuentra el mandato. El control social en la gestión pública. Ustedes, municipio del Alto, sí sufren bastante con ese tema por el tema del control social. El municipio del Alto es considerado no uno de los más conflictivos, sino unos que tienen un gran, si vale la palabra, un gran alto nivel de presión social, más que todo, y están sometidos constantemente a
a que sean controlados en la gestión pública, a que se vea manejada la cosa pública, que ustedes den a conocer qué es lo que realmente ustedes están haciendo, que eso no es malo. Sin embargo, sirve bastante para que ustedes lo conozcan. Rendición pública de cuentas y ética del servidor público. El tema de la ética es realmente, es hasta complicado dictar un curso sobre la ética del servidor público. ¿Qué es ser ético? Hay los códigos de ética incluso en las entidades públicas. Y los códigos de ética te dan sanciones. Yo no entiendo cómo se le puede dar a alguien una sanción por no ser ético, si nadie sabe qué es ético. Les pongo un ejemplo. ¿Alguno de sus compañeros que salga con mujeres casadas es antiético? Uno que sale con, digamos, un compañero que tiene 50 años que les gusta salir con jovencitas de 25. O al revés. Un joven de 25 que les gusta salir con mujeres de 40. ¿Es antiético? Un varón o una mujer que no saluda con la mano, pero sí es muy amable con la palabra. ¿Es antiético por no dar la mano? Bueno, ahorita ya por el tema del COVID no. Pero antes sería antiético. El tema de la ética ha sido un tema que lamentablemente no es bien manejado por las unidades de recursos humanos, ni por las unidades ni sumariante ni transparencia. La ética es un camino, es una enseñanza que se hace al servidor público para que adopte, para que todos en conjunto trabajemos. Van a ver en los dilemas éticos la diferencia que hay entre el criterio personal que uno tiene, el principio moral que uno puede llegar a tener y realmente ser ético. En los cursos que se dicta, es muy interesante cuando tú le preguntas a unas compañeras y les dices, si tú estuvieras casada y ves que llega el carnaval de Río y tu marido quiere ver durante todo un día completo a todas las mujeres bailando, ¿te parecería malo? La mayoría de ellos sí, ¿cómo es posible? Que es una falta de respeto y todo. Ya, bienvenido el criterio. Entonces digamos que no sería ético que tu marido, teniendo esposa, vea. Pero vayamos al otro lado. Carnaval, comadres. ¿Es ético que una mujer vaya a una fiesta de comadres donde haya stripper? Ético para el matrimonio, ético para sus amigas, ética para sus compañeros, ético para su marido. En ese momento todas las compañías dijeron, no, pero es que no vamos a hacer nada. Solamente vamos a la fiesta y nada más. Pero si estás viendo si tu marido va a ver la tele y no va a hacer nada, ¿por qué es malo? Digamos que en el Catanas hubiera, bueno, lamentablemente no hay, es una gran tristeza, pero digamos que hubiera el Catanas. Y el varón fuera, ¿sería antiético por ir, estando casado? Todas esas preguntas tienen que ser respondidas. Pero muchas veces la forma en cómo lo respondes, ese es el problema. Porque las entidades públicas no saben. Un código de ética se construye entre todos los servidores públicos, donde cada unidad organizacional adopta principios y valores para su propia unidad. El respeto, el no poner apodos, ese es un tema, pero que no... ¿Te imaginas que aparecen unos memes donde dicen, a ella le dicen la COVID? ¿Por qué? Porque hace temblar a los viejitos. Y le dan, ven que alguien sale con un adulto, con una persona que es mayor y le ponen el apodo. Y dicen, no, yo soy ético en mi trabajo. Yo nunca me he levantado un lápiz, nunca me he quitado una hoja. Pero ya estás siendo antiético, ya estás afectando a la unidad organizacional como tal. Cuando acabemos el punto 4, vamos a ir contra la lucha contra el consumo como tal. Vamos a ir al punto 6, implementación de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Donde ya vamos a entrar a definiciones conceptuales, vamos a entrar al establecimiento de las unidades en los diferentes niveles del Estado, funciones y niveles de coordinación, uso indebido de bienes y servicios del Estado y enriquecimiento ilícito. Y vamos a desglosar, si nos da el tiempo, todos los tipos penales que son más redundantes, que sirven para el entendimiento de qué es un delito, de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de la ley 004,
qué es un delito común y qué es una contravención. Como les decía en el tema de la declaración jurada de bienes y rentas. Antes de la posesión del cargo y después de la posesión del cargo es una cosa. La actualización en la fecha de cumpleaños es otra cosa. Ese es otro elemento totalmente distinto. Pero bueno, comencemos. Día 1, lunes 22 de junio de 2020. Hoy día es feriado, en teoría no deberíamos pasar clases, pero bueno, estamos pasando clases, eso está bien. Eso demuestra su alto compromiso que tienen la mayoría de ustedes por el tema de la capacitación que hay que tener. Entramos a la base legal. ¿Qué es la base legal? Lo que a todos ustedes les importa saber, ¿de dónde viene el tema de la lucha contra la corrupción? La Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Me voy al punto de abajo porque voy a ir por fechas. Quiero que entiendan algo antes de entrar a lo que es la Constitución Política del Estado. La Convención Interamericana contra la Corrupción. Hablamos de un sistema interamericano que tiene que ver con todos los países americanos y el habla hispana, donde habla el tema de la corrupción, porque ya en ese entonces se veía un tema de la fuga de los actos de corrupción y del lavado de dinero a otros países. No tanto, ellos no querían en ese momento ver la corrupción en el país, en cada pequeño país, sino lo que ellos querían ver es cómo nosotros frenamos con el lavado de dinero en otros países. Cuando tú sacabas dinero como si nada podías sacar, llegabas a otro país, constituías tu empresa y no pasaba nada. Como los paraísos fiscales, donde no existe la posibilidad de control del Estado. Ese era un problema. Entonces decían, tenemos que ver mecanismos, primero para prevenir. No se olviden que ante todo está la prevención. Antes que sancionar hay que prevenir. Ese video que les he mostrado de la cárcel de San Pedro es para que cuando les toque, porque les va a tocar en algún momento, firmar un documento y ustedes consideren que está mal, lo piensen. Es fácil entrar a la cárcel. Lo difícil es salir. Los abogados que están acá presentes lo deben saber muy bien. Hay una denuncia, hay un proceso. Inmediatamente procedemos a qué. Se hacen todas las medidas, presionamos, audiencia de medidas cautelares. Si la persona no demuestra que tiene domicilio conocido, trabajo estable, arraigo natural a través de la familia, que no tiene antecedentes penales y que comprobaría no es el autor o partícipe, ténganlo por seguro que hay la gran posibilidad de que le den una detención preventiva. A pesar que con las últimas modificaciones, 1173 y siguientes, nos dice que es la última medida, cuando se trata de delitos de corrupción no aplica eso. ¿Qué tan diferentes con aquellos delitos comunes como el tema de estafa, que son delitos patrimoniales, que dependiendo del monto y si es tu primera estafa no vas a entrar nunca a la cárcel? Pero en aquellos delitos de corrupción entras. Entonces, se les pide que siempre piensen, no en ustedes, porque uno puede aguantar, a pesar que muchos se vuelven locos ahí adentro, pero piensen en sus familias, que van a tener que verles entrar a ustedes a un recinto que es totalmente otro mundo. Ese pequeño video les va a servir a ustedes para reflexionar. Y si ustedes no están en esa condición y conocen a alguien que puede hacer o que puede estar afectado o tentado para hacer eso, piénsenlo. Un caso que pueden ver ustedes, el tema del alcalde Leyes. Muy complicado para su familia, el Día de la Madre, indistintamente cómo haya sido la actuación de la policía al entrar el Día de la Madre a su recinto, es estar en ese lugar es complicado. Él ya entró, estuvo en un centro penitenciario, tiene mochila 1, mochilas 2, tiene la compra de las provisiones para la policía en la época de pandemia, creo que es 1 y 2.
La pregunta está, ¿cuándo va a acabar eso? ¿Cuándo sería la posibilidad de que va a acabar eso? Es muy difícil que vaya a acabar eso. Entonces, piénsenlo bien. Y no se olviden que solamente es la autoridad. También somos los asesores. Nosotros los que estamos asesorando, ya sea como abogados, ingenieros, licenciados, o sencillamente coadyuvando como técnicos, también tenemos responsabilidad. Posterior a ello viene la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Aquí hablamos que no solamente en el sistema interamericano se va a aplicar la corrupción, no, lo tenemos que volver a nivel nacional, a nivel mundial, porque ya esto incluso escapaba del sistema interamericano. Los recursos se fugaban a otro lugar, a Europa. Entonces veamos mecanismos de prevenir, de que gente se escape, de que haga un lavado de dinero, de que perjudique a un Estado, porque lamentablemente con los actos de corrupción se perjudica un Estado. En el tema de respiradores, lo que conocemos muchos es por tema de prensa. ¿Qué nos dicen? Que aparentemente, lo digo aparentemente porque tiene que haber una sentencia condenatoria ejecutoriada para que recién tenga un valor. Hasta mientras es aparentemente. Se han comprado con sobreprecio. Una cierta cantidad de respiradores, si más no me equivoco, 250, que podrían haber servido para que algunas personas no tengan deceso, podría haber servido. No digo que no, porque muchos tienen un deceso por otra finalidad. Entonces, ¿podría? Sí podría. Lastimosamente, el acto de corrupción daña a la fe de la sociedad. Nosotros nos sentimos indignados con los actos de corrupción, pero por supuesto. Cuando vemos temas de alcaldes que destinan el dinero para desayuno escolar, para otro tipo de proyectos fantasmas, nos duele en el alma. Porque eso podía servir para nuestros hijos, para nuestros primos, sobrinos, nietos. No, primos no. Pero bueno, la Convención de Naciones Unidas busca primero la prevención, la persecución a nivel internacional. Es decir, que no queden inmunes a nivel internacional. Dos elementos fundamentales que se ven transformados en la Política Nacional de Transparencia, que es el Decreto Supremo 0214, que eso ustedes lo vamos a analizar bien porque tiene sus 4 pilares que son esenciales. Una vez que tenemos esto, lo que sucede es la aprobación de la Constitución Política del Estado. Perdón. Para los que conocen de políticas, hay 3 tipos de políticas. Las políticas de Estado, las políticas sociales y las políticas de gobierno. Las políticas de Estado se encuentran inmersas en la Constitución Política del Estado. Todo lo que aquí el Estado nos mandata es una política de Estado. El caso más común, reivindicación marítima. Es decir, que nosotros los bolivianos, indistintamente el gobierno en que se encuentre, por la Constitución Política del Estado, vamos a defenderla en todo momento. Vamos a reivindicarla en todo momento. Es una política de Estado. La transparencia es una política de Estado. No es una política de gobierno y no es una política social. Política de Estado. Política de gobierno. ¿Qué es la política de gobierno? Es aquella que va a depender del gobierno de turno, dependiendo de la promesa que nos ha hecho, del gobierno subnacional. Gobernación, municipio, gobierno central. Ya estamos en elecciones el 6 de septiembre. Bueno, solo Dios sabe si serán las elecciones. Una vez que exista esas elecciones, vamos a ir a las elecciones subnacionales de gobernador y de alcalde. Cada uno de ellos nos va a hacer una promesa. Nos va a decir, esto les voy a dar, estito, otrito les voy a dar, esto más aquícito les voy a dar, y yo voy a cumplir. Para mí, primero, me imagino que todos los candidatos para nacional van a decir que lo primero va a ser la salud. Sería muy loco que muchos dijeran, no, primero va a ser la cultura. No. Todos los gobiernos nos van a decir que de ahora le van a dar más prevalencia a la salud. Es una política de gobierno. Porque va a depender del gobierno de turno. El ejemplo más claro es el tema de la lucha contra el cáncer. El tema de la salud
es una política de Estado. La salud genérica, como un seguro social obligatorio. El seguro social obligatorio es una política de Estado. El tema del cáncer, que es una enfermedad específica, es una política de gobierno, de cómo la afrontas. Porque el seguro social universal, el seguro universal de salud, eso es otra cosa, que abarca cierto tipo de aspectos para cuidar. Eso es una cosa. Y la política de gobierno es otro. Ahora vamos a lo que es una política social. La política social nace de las necesidades de las personas, de la sociedad. Y por ejemplo, en un municipio, ¿quién sabe más de política social? El alcalde y su entorno, que es el consejo municipal. Ustedes aprueban políticas sociales y políticas de gobierno, porque políticas de Estado la aprueba el Estado. A ustedes la sociedad les va a decir. Por ejemplo, en este tiempo, el gobierno autónomo municipal del Alto tenía destinado un presupuesto, le pongamos un ejemplo, para asfaltado 100 millones. Pero la necesidad de la sociedad te dice que necesitas ahorita alimento, o bonos, o algo, y no necesitas el asfaltado. Entonces tú vas a decir, perfecto. Como política social voy a cambiar mi presupuesto porque tengo que dar salud, tengo que dar bonos antes que hacer un asfaltado. Ahorita a la gente no le interesa un asfaltado. Es como que decían muchos padres, yo no lo pienso mandar nuevamente a mi hijo al colegio. No, bajo ningún punto de vista. Así se diferencia entre lo que es una política social, una política de gobierno y una política de Estado. El tema de la transparencia está en la Constitución Política del Estado. Porque nos dice claramente en el artículo 8, parágrafo 2, el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia. No nos establece como algo alejado. Nos establece como algo que es parte del Estado, que tiene que conocerse el tema de la transparencia. A raíz de la Constitución Política del Estado, se aprueba la Política Nacional de Transparencia, que es el mismo 2009. Política de Estado. No podemos atribuirle esto a un gobierno, tenemos que atribuirle a un Estado, la Política Nacional de Transparencia. Y es que tampoco el próximo gobierno que venga va a decir, no, yo voy a cambiar, ¿por qué no? Puede adecuar la política, puede mejorarla, por supuesto que sí, pero no puede cambiar. No puede ser que el próximo alcalde del municipio del Alto diga, no, el tema de la transparencia para mí no va. Yo prefiero dedicarme a otras cosas. No. Es una política de Estado. Tienes que dedicarle eso. Tienes que establecer mecanismos de prevención, de persecución. Lo ideal sería que no haya persecución, pero tiene que haber. Después se aprueba el Decreto Supremo 29894, que es la DOE, muchos de ustedes deben conocer, que es la estructura organizativa del órgano ejecutivo. Lo deben conocer por nombre porque ustedes no aplican eso, porque ustedes tienen otra norma de aplicación para el tema de los consejos municipales y el gobierno autónomo municipal. Sin embargo, de la estructura organizativa de este Decreto Supremo de la DOE, ¿qué sucede? Se establece la creación de las unidades de transparencia. Pero qué interesante es para que lo vean ustedes y los abogados que están ahí me van a coadyuvar. Antes de que la DOE, el Decreto Supremo 29894 se apruebe, había una ley, que era la conocida Ley Lope y su reglamento, donde en sus reglamentos se establece que es una entidad descentralizada, que es una autárquica, que es una desconcentrada, que es una empresa pública y demás. Por jerarquía normativa, nosotros los abogados conocemos que una ley abroga otra ley. Un decreto supremo deja sin efecto otro decreto supremo. El decreto supremo 29894 deja sin efecto una ley. Un decreto supremo
deja sin efecto una ley. La pregunta está, ¿cómo sucedió eso? Voy a utilizar una vieja frase de nuestro entonces presidente Evo Morales, que ahora se encuentra en Argentina, que nos decía, yo le meto nomás y los abogados que solucionen. Esto no se puede solucionar. Jurídicamente es imposible que un decreto supremo deje sin efecto una ley. Por jerarquía normativa, por doctrina y por jurisprudencia, no se puede. En ese entonces los abogados, que me imagino que no deben ratificar lo mismo, decían, no, es que estamos en un nuevo estado. No, señores. Bolivia ha seguido en lo mismo. No ha habido una convulsión interna donde se ha desmembrado Bolivia y ha vuelto a fusionarse. No. Lo que hemos hecho es a través de un poder constituyente tener unas nuevas reglas. Pero Bolivia sigue existiendo. Ahora ya no somos república, ahora somos Estado. Y la ley López era parte de la república. Entonces, un decreto supremo es parte ahora del Estado. Y lógica jurídicamente. Y muchas veces eso sucede en las unidades jurídicas de los gobiernos subnacionales, donde lamentablemente tienen una ley y dicen, no, le meteremos nomás una ordenanza, pero tenemos una ley municipal, no, le meteremos nomás, ya vamos a ir solucionando. Miren, yo les pongo un ejemplo y les hago la pregunta que sabía, obviamente no van a responder. El próximo gobierno que entre y no sea del movimiento al socialismo, ¿ustedes creen que se va a dedicar a hacer gestión o a hacer investigación? Investigación, no va a ser gestión. Lo que va a hacer va a ver, ¿por qué has hecho esta ley? ¿Por qué has hecho este otro? Va a empezar a sacar todos los problemas. ¿Que por qué aquí? ¿Que por qué allá? Bolivia, ¿en qué se va a asumir? En un momento en que estamos así. Si nosotros nos manejáramos, porque la ley lo dice, así no nos guste, hagamos el procedimiento que corresponde, así no nos guste, todo iría normal como en otros países. Pero lamentablemente nos estamos volviendo tan revanchistas en Bolivia, y ténganlo por seguro que va a pasar con ustedes igual, que cuando salgan ustedes del gobierno autónomo municipal, si es que salen, porque puede ser que el mismo partido se mantenga y ojalá mantengan sus funciones laborales, sería lo ideal para evitar el tema de la masacre blanca. El próximo gobierno no los investigue por investigar, sino cuando haya hecho sí, pero no por persecución política. Eso es lo que nos daña a nosotros como sociedad. Y lamentablemente no se entiende. Este tema de la estructura de la DOE, ténganlo por seguro. Van a demandar cuando haya otro gobierno. Van a decir, ¿y por qué tiene que haber un decreto supremo? Y lo más interesante, ¿saben qué es, queridos amigos? La antigua ley López tenía un decreto supremo, donde establece las conceptualizaciones de las descentralizadas, desconcentradas y demás. Sigue vigente el decreto supremo que reglamenta la ley López. ¿Cómo es posible entender una ley queda sin efecto, pero su reglamento sigue vigente? Uno dirá, bueno, hay abogados, de que los hay, los hay. Y como hay que meterle nomás, bueno, a veces eso nos trae complicaciones. Como ya tenemos aprobado la estructura de la DOE y tenemos la Política Nacional de Transparencia, ahora, a través de los mecanismos internacionales, aparece la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, que justamente esta ley tiene la función primordial de establecer tipos penales. Prevención no tanto, porque es una competencia subnacional que se le otorga también a los gobiernos subnacionales para que hagan la prevención de actos de corrupción. Esta ley, cuando salió, muchos decían, uy, caramba, ¿qué va a ser persecución? Lamentablemente lo utilizan como persecución. ¿Cuál fue el dilema y qué es lo que se quería? Que como en la Constitución Política del Estado del 2009, te dice que los delitos de corrupción son imprescriptibles en el tiempo. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Que si tú cometes un supuesto hecho de corrupción, no va a prescribir como prescriben otros tipos de delitos. Por ejemplo, estafa, prescribe en 5 años. Abuso de confianza, prescribe en 2 años. Pero los tipos penales de la ley 004 son imprescriptibles.
¿Cuál era la idea al momento de la aprobación? Decían, ahora, como es imprescriptible, vamos a investigar hacia atrás todo lo que los otros gobiernos han hecho. Y por suerte, el Tribunal Constitucional en ese entonces, ¿qué dijo? La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social, en materia laboral o en materia penal cuando beneficia al reo. En este caso, esta ley no beneficia a ningún reo porque está haciendo una persecución penal hacia atrás. Entonces, no tiene efecto retroactivo. Es decir, desde el 2009 en adelante, todos los que cometieron delitos no va a prescribir. Que es muy distinto que te puedan investigar todo el tiempo. No te pueden investigar toda la vida. No. Algún momento va a haber la prescripción de la acción penal. Que quiere decir ese plazo que yo tengo para investigarte y para procesarte. Que es muy distinto a la prescripción del delito. Eso obviamente los abogados que están acá ya lo manejan, pero al dedillo. Una vez que se aprueba la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, hay que establecer qué se encarga de qué. Hay que ver la posibilidad de hacer una unidad que se encargue de hacer la verificación, el seguimiento y la persecución de esos delitos. Y dicen, vamos a crear unidades de transparencia. Si bien en la estructura de la DOE ya hemos establecido, esta ley nos va a permitir que a nivel nacional tengamos una unidad. Esta normativa es la base legal para establecer cómo se va a luchar contra la corrupción. El término de lucha contra la corrupción es un término muy duro. Para los psicólogos, la palabra lucha siempre implica confrontación. Para nosotros los abogados que nos enseñan litigio y que mayormente nos sacan abogados para pelear, nos dice que siempre va a haber lucha en un conflicto. Si yo voy a ser abogado de un divorcio, sé que voy a ir a pelearme con la mujer de mi cliente. No. Lastimosamente eso nos enseñan. Lo que debería ser lo contrario. Decir que nosotros no vayamos a la lucha. Primero veamos aspectos conciliatorios y después... Porque se imaginan, te has casado con amor y ahora te vas a pelear con odio. Qué feo. Y en el tema de sumariantes y de unidad de transparencia es lo mismo. Suponte que es tu compañero de trabajo, una persona siempre leal, responsable, y te toque iniciar de manera inquisitiva una investigación, no sin antes preguntar. Lo que muchas unidades de transparencia hacen, pretenden ser inquisitivos, como dicen vulgarmente con la guillotina, ya, no, vamos, investiguemos, porque no siempre va a haber responsabilidad. Es como en las auditorías especiales. Espero que exista un auditor en este momento y me dará la razón. Tú haces un levantamiento de información a través de los papeles de trabajo. Me refiero a la unidad de auditoría interna. Una vez que tú ves indicios, programas tu auditoría para la siguiente gestión dentro de tu POA. En tu POA tú vas a decir, voy a hacer tantas auditorías, algunas especiales y me disgrego, porque tiene que ver con horas de trabajo. Y cuando tú le preguntas a un auditor, esa auditoría que tú vayas a realizar, ¿va a encontrar indicios de responsabilidad civil? Y la mayoría te dicen, tiene que haber. ¿Por qué tiene que haber? Si puede ser que las cosas las hayan hecho bien. No, es que nos tienen que decir que tiene que haber. Si no, no sería auditoría. No, auditoría no solamente sirve para encontrar indicios de cosas malas. También el informe puede decir, ¿sabe qué? He valorado la información y han hecho todo correcto. Lo que me han dicho había sido mentira. Pero nos enseñan a nosotros, a los auditores, bueno, no soy auditor, ¿no? A los auditores, que siempre tiene que haber responsabilidad civil. Y nos enseñan a los abogados que todo en la vida es pleito. No debería ser así. Ahí viene la ética, que está muy ligada a los actos de corrupción, que ustedes ya se van a dar cuenta en el futuro. Continuamos. Ahora ya entramos un poco de doctrina, es un poco, no es tan aburrido como digamos, pero sí es un poco es un tema para que lo analicemos de una forma más simple, ¿no?
Nos dice, según el Diccionario Real de la Academia Española de la Lengua, la palabra transparencia tiene cualidad de transparente. ¿Qué significa transparente? Que se puede ver a través del agua. Una de las preguntas más comunes que se hacía es que el derecho está muy relacionado con la vida cotidiana de los seres humanos. Y se hacía la pregunta en las clases cuando son presenciales. ¿La economía de una esposa o de un esposo debe ser conocida de manera transparente por el otro esposo? Lo pongo de otro ejemplo. Perdón, lo pongo de otra forma. Cuando hay un matrimonio, nosotros sabemos que va a haber una cesión de soberanía. Lo que tú ganes, y nos dicen al momento de casarnos, lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo, ¿verdad? Todo para el bien común. Si alguno de ustedes recibe una herencia, ¿está obligado a contarle a su esposa o contarle a su esposo? Vayamos a otro ejemplo. El celular. Y muchas esposas nos dicen, y también esposos, que no deberíamos tener clave. Hemos suprimido la clave por la huella. Ahora ya tenemos la huella, ¿no? Para evitar que no entren. Y nos dicen, es que tú no eres transparente. ¿Por qué dices que no soy transparente? Porque yo debería tener acceso a tu información, así como tú a la mía. Perdón, le dices. A ver, diferenciemos las cosas. Una cosa es mi privacidad como ser humano, que yo la voy a compartir contigo cuando esté casado, que tenga que revelarte todo porque es mi intimidad, yo no te puedo revelar todo. Y eso se adecua no al servidor público, a la realidad en general. El servidor público es otra cosa, porque no es su intimidad. Su intimidad es como que yo vaya como jefe de unidad a su compañero, por favor, muéstreme su celular. ¿Por qué? No, muéstreme. Tengo que ver. Usted no tiene que ver. Es mi celular. Ah, pero ¿qué pasa si el celular es corporativo? ¿Qué pasa si este celular te lo ha proveído el Estado? El municipio en este caso. Y tú resulta que tienes videos que no son adecuados para tu celular y los tienes acá. Ahí, ¿habrá algo malo? En ese caso, el Estado te está proveyendo. ¿Qué sucedió una vez con un servidor público? Van a disculpar que recurra a muchos ejemplos. En mi vida fui servidor público, fui sumariante externo, así como responsable de impugnación de los recursos que venían, y también fui sumariante y fui sumariado. Resulta que hubo una vez en aduana central un servidor público que salió de vacaciones y le puso contraseña a su computadora y llave a sus cajoncitos que nos dan. A veces nos dan gaveteritos donde tiene llave. Se fue de vacación. Resulta que necesitaban información urgente. Entonces, la jefa de unidad dice, no voy a poder abrir su cajón. ¿Por qué? Le dicen. No, es que son sus cosas privadas. Y le llaman al servidor público y le dicen, mira, necesitamos abrir tu cajón. Y el servidor público dice, no quiero que toquen nada. ¿Pero por qué? Porque estarían allanando mi propiedad. En ese momento surge la duda y le preguntan a los abogados, ¿qué hacemos? Y por suerte había un abogado que decía, a ver un ratito. Primero, el servidor público no tiene nada de propiedad en las instalaciones del Estado. La computadora que le hemos provisto es ¿de quién? Del Estado. ¿Y para qué sirve? Para las funciones del Estado. El celular que le hemos provisto como corporativo, ¿para qué es? Para el Estado. Esos gaveteros para información. Resulta que el compañero ese entonces tenía flash memories con información pornográfica y en su computadora igual. Un grave error.
Al momento de hacer la apertura se dan cuenta que evidentemente el uso que les estaban dando esos bienes no era el mandato que se había otorgado. Y nos encontramos frente a la posibilidad de un delito penal, el uso indebido de bienes. Una cosa es la transparencia en una entidad pública, que obviamente nos da la obligación a nosotros de hacer conocer todo lo que hacemos como servidores públicos, pero no en la vida privada. ¿Cuál es el otro ejemplo? Es chistoso, ¿no? Te viene una notificación para asistencia familiar, se entera tu máxima autoridad ejecutiva y te dice, pero ¿por qué no me has dicho? Me estás haciendo quedar mal porque en mi unidad no hay personas. Y vos le dices, pero ¿por qué tengo que avisarte? Es un tema privado. Esto no tiene nada que ver con la institución, no, es que estás dañando la institución. Nuestra unidad es de conciliación. ¿Y cómo puede ser que una de la unidad de conciliación se esté divorciando? ¿Y cuál es el problema? No, yo voy a tener que, mira, me está haciendo quedar mal. Y las MAES toman decisiones ridículas porque la transparencia no la entienden. La transparencia es cómo tú actuar dentro de tu entidad pública. Todo lo que tú haces tiene que ser transparente. Aquí te dice. Aquello que se pueda ver con claridad. Si tú tienes que llenar informes de conocimiento público, tú llenas tus informes, aquí está. El que lo quiera ver, que lo vea. No estoy haciendo nada malo, estoy cumpliendo con el procedimiento. Y si el procedimiento me dice que tengo que invalidar por falta de un requisito, lo voy a hacer. Y aquí va a estar reflejado. Eso es la transparencia. El actuar transparente como servidor público, que no tiene nada que ver como privado. Cuando tú tienes un matrimonio, no eres servidor público. Tú tienes una privacidad, así como ella tiene una privacidad. Se tiene que manejar, pero por supuesto. Que la otra persona crea que tienes que darle cuenta de tus actos, ya te estás sometiendo, ya no a un convenio entre partes. Te estás sometiendo a una orden del Estado que te dijera, me tienes que decir todo, soy tu esposa y me tienes que contar todo. No, por favor. Soy tu esposo, me tienes que decir todo. No. Porque eso es aspecto distinto. Y muchas entidades públicas lo confunden y piensan que el servidor público tiene que ser transparente hasta en las cosas privadas que tiene. Y ese es aspecto incorrecto. Ahora, cuando ya hablamos de transparencia, vamos a otros aspectos. En materia de economía, ¿qué significa? Y es un tema fundamental. Nosotros estamos exigiendo al actual gobierno que nos diga en qué está gastando las donaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Lo mismo les pueden exigir al Ejecutivo Municipal del Alto. Sí. Porque es una transparencia en economía, que nos tienen que decir de dónde vienen los recursos y a dónde van. Si es crédito interno o externo, si hay endeudamiento, ¿para qué? No es lo mismo prestarse por prestarse. Ustedes que son muchos padres de familia, si sus hijos les dicen, voy a sacar un crédito de un auto 0 kilómetros. Ah, qué bien, hijito. Pero no ganas. No importa. Hijito, apenas ganas 5,000 bolivianos y tu cuota es de 4,000. ¿Está correcto que hagas eso? Tienes un hijo, tienes una familia, tienes que pagar alquiler. No, yo me las arreglo. Ahí no hay transparencia en la economía. Me imagino que el siguiente gobierno nos dirá si la economía en estos 14 años ha sido transparente o no. Ya lo sabremos, pero con datos reales que nos digan si evidentemente hubo o no hubo transparencia. ¿Se imaginan que el anterior gobierno que ha promulgado la transparencia no haya tenido cuentas claras? Sería como muy chistoso, ¿no? Sería muy... Esperemos que como bolivianos, como siempre que tenemos la buena fe, se hayan manejado los actos correctos, pero supónganse que no. Hay un viejo dicho, ¿no? Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Si vos dices que eres súper transparente, es porque no lo eres. Entonces, esperemos que el próximo gobierno no tenga esa situación. Posteriormente tenemos transparencia en política y administración pública. La política, conocido por muchos abogados y muchos doctrinales el arte de gobernar. Ahí es un poco difícil. Ha habido un cuestionamiento de la transparencia en política de lo que sucedió el día de ayer.
La actual presidenta en ejercicio dice, se va a promulgar la ley. Se escuchó petados, creo que fue por eso los petados a las 7, creo que fue por eso. Y resulta que los políticos que exigieron que haya elecciones le dicen, es tu culpa, ¿para qué promulgas? No debías haberlo promulgado. Y es un chiste, porque supónganse un ejemplo, sus hijos les dicen, papá, papá, déjame salir. Pero hijo, no, papá, déjame salir. Bueno, ya, salí. Y resulta que el hijo comete un delito. Vos vas y dices, ¿qué ha pasado, hijo? No, es tu culpa, papá, ¿para qué me dejas salir? Y entonces vos dices, a ver, Rosita, a ver, hijito. O sea, yo tengo la culpa porque tú me has insistido y te he dado permiso. Y yo soy el culpable. Claro, papá, si tú no me dabas permiso, yo no salía. Es lo mismo que ha sucedido ayer. ¿Para qué promulga? No debería, pero antes promulga. O sea, no existe transparencia en política, lamentablemente. Porque ahí los políticos deberíamos ser claros y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? Sí, yo quiero que haya elecciones. Indistintamente sea quien sea, quiero que haya elecciones. Otro decir al frente, yo no quiero elecciones. Pero ser claros, ser transparentes. ¿Qué tan importante es la transparencia del ser humano? Es la confianza que tú tienes hacia la otra persona. Es como cuando de un equipo nos sacan. Mira, hermano, no hay parapoleras, no vas a jugar. El equipo no vamos a inscribir. Ah, bueno, qué pena. Y resulta que el equipo lo inscribe. Y vos dices, ¿y por qué no ha sido transparente? ¿Por qué no me ha dicho de frente? ¿Sabe qué? No quiero que juegues. Me han dicho que no había parapoleras para no inscribir, para que yo no esté incluido en el equipo, pero meten el equipo. La confianza se pierde. Y lastimosamente la transparencia en política hace que se pierda la confianza en las autoridades. Eso es un efecto natural y es una mala práctica que nosotros tenemos en Bolivia. Viene transparencia en la administración pública y es donde nos interesa que ustedes participen. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen su amigo Luis y va la esposa de Luis y les dice que quieren una copia de su boleta de sueldo. ¿Le pueden dar la boleta de sueldo a la esposa de Luis? ¿La boleta de Luis? Muchos dirán, es mi amigo, es parte del día, no le debe dar. Pues señores, sí le tienen que dar. ¿Por qué? Es la esposa de Luis. Si la esposa de Luis le dice, lo voy a demandar en divorcio, ustedes no pueden guardar la boleta y no le voy a dar. Es más, no. La Política Nacional de Transparencia te dice que tienes que dar acceso a la información. La información de los sueldos y salarios no es privada, es pública. Incluso en sus páginas web está colgado el nivel jerárquico de todos los trabajadores y su remuneración de cada uno. Tienes que entregarle. Pero muchos dicen, no le voy a dar porque es información privada. ¿Por qué información privada? Yo soy la esposa. Aquí está mi certificado de matrimonio. Sigo siendo su esposa. No. Pídalo por juez. Ya no hay orden judicial para eso. Y resulta que te niegan, vos lo denuncias a transparencia. Ah, no sabía que había que dar. No, hay que dar. Pero que no es lo mismo que yo, que soy de un municipio de La Paz, que no tengo nada que ver con el Alto, en el sentido de que no tengo ningún litigio en el Alto, no trabajo en el Alto, vaya a la alcaldía y les diga, señor, por favor, quiero que me den todos los proyectos y programas de la alcaldía del Alto. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero tener? ¿Usted es ciudadano del Alto? No, soy ciudadano de La Paz. ¿Y por qué los quiere? Porque quiero y porque me dan. No. Usted acredite su interés legal, que eso es muy distinto. Si yo voy a demandar a la ciudad del Alto por un daño, porque en un plano, en un proyecto que han hecho, me han dañado mi vivienda colindante con la ciudad de La Paz, ahí sí pueden darme. Porque la información es transparente y no puede ser negada. Eso tiene que ver con la transparencia en la administración pública. Muchas veces tú vas y quieres saber el tema de la planimetría y no te quieren dar. ¿Pero por qué? Porque es privado. ¿Cómo va a ser privado la planimetría? No es un secreto de Estado. Ni catastro, ni la planimetría, no. Hasta el matrimonio de la alcaldesa del Alto a salir por la prensa.
¿Se imaginan que ustedes digan, no, quiero saber cuándo se ha casado? No le podemos dar esa información, por favor, no. Cualquier dato de la alcaldesa es obvio. Lo que no pueden dar es el celular del marido, que eso es otra cosa, porque es un tema privado. Pero de la alcaldesa sí lo tienen que dar, porque es público. Cuando ella deja de ser de autoridad pública, ahí, santo y seña, listo, es privado, pidan por la instancia competente. Pero cuando es público, ¿qué sucede muchas veces? Que una persona sufre maltrato de los servidores públicos, digamos en las ventanillas de catastro. Entonces uno va a recursos humanos y le dice, por favor, quisiera que me identifique el nombre de la persona que estaba en la ventanilla 3 de catastro. ¿Por qué? Porque he sufrido un maltrato y quiero hacer una denuncia en contra de ella. No le puedo dar esa información. ¿Por qué no me puede dar esa información? Porque es privado. ¿Y dónde dice que es privado? Si esa es una servidora pública, está en una ventanilla pública y yo con mi carnet ya voy a hacer una denuncia pública en contra de ella. Necesito saber el nombre. No le puedo dar. Incongruencias del Estado. Cuando nosotros podríamos tener acceso a toda la información de quién está ahí, voy a hacer mi denuncia. Y no sucede no solamente en eso, no sucede en la Alcaldía de La Paz, Alcaldía del Alto, en los ministerios. Cuando no nos quieren dar, cuando nos dicen, no, vuelva mañana, o cuando ven ustedes que favorecen a otra persona, tenemos que tener derecho a acceso a esa información, porque eso es transparencia en la administración pública. Sigamos. Bien, uno de los elementos fundamentales es que la administración pública es una actividad realizada por personas. Vamos bien. ¿Qué busca? Satisfacer necesidades. ¿Cuáles necesidades? Si hablamos de la Alcaldía del Alto, las necesidades del pueblo alteño, no del pueblo paceño. Si hablamos del pueblo paceño, la Alcaldía de La Paz satisface las necesidades del pueblo paceño, no del alteño. Está claro. El Huaynabús, ¿qué va a satisfacer? Las necesidades de la población alteña y de aquellos que circunstancialmente se encuentren en ese municipio. Lo mismo el Pumacatari. Tienen una finalidad. Satisface. Lo que hace la alcaldesa Soledad Chapetón es satisfacer necesidades de la sociedad. Pero no lo hace por mandato propio. Tiene que tener un marco legal. Y ese marco legal, ¿quién lo va a dar? El Consejo Municipal. El Consejo Municipal es la representación del municipio a través de sus concejales elegidos democráticamente para que la alcaldesa actual ejecute todo lo que se le ha mandatado hacer. Eso es satisfacer necesidades a través de políticas públicas, políticas sociales, políticas de gobierno y políticas de Estado. Políticas de Estado no. Por ejemplo, ¿qué más necesita el pueblo del Alto? Perdón, en la ciudad del Alto. Reactivación económica, seguridad. ¿Qué tiene que hacer la alcaldía a través del consejo? Satisfacer las necesidades de la sociedad. Decirles, sí, voy a hacer una caseta de policías. Y resulta que la policía no tiene planeado llevar ni un policía. ¿Está satisfaciendo la necesidad? No está satisfaciendo la necesidad. ¿Cuántas casetas vemos en las ciudades que están vacías? Porque no hay policías, porque no dotas de ítems. ¿De qué sirve tener un hospital de 4º nivel, de 5 pisos, si no pones médicos? ¿Estás satisfaciendo la necesidad? No estás satisfaciendo la necesidad. En el tema de hospitales, por ejemplo, ustedes ya lo conocen bien. Los hospitales son competencias de los 3 gobiernos, de los 3 niveles de Estado, algo que es bien complicado. Por un lado, los municipios se encargan de la infraestructura. Por otro lado, las gobernaciones a través del SEDES se encargan de ¿qué? De las políticas de salud departamentales. Y por otro lado, el gobierno nacional que te da ítems. Supónganse que los 3 son de 3 partidos diferentes, de 3 partidos políticos diferentes. Vamos a tener lo que estamos teniendo ahora. Una pelea diaria porque cada quien va a creer satisfacer las necesidades en base a su política que tiene. Cuando en realidad la gente, la sociedad, no le importa si te peleas o no. Y ustedes se pondrán a pensar,
Ustedes van a decir, a mí no me importa si Yanine Áñez está bien o está mal, a mí no me importa. A mí lo que me importa ahora es no contagiarme. Y si me contagio, quiero tener un centro de salud donde me atiendan y me curen. Lo demás no me importa. También quiero tener un trabajo. ¿Para qué? Para tener recursos para mi familia. Eso es satisfacer necesidades. Lo que hacen muchos políticos ahora es satisfacer sus propias necesidades, sus propios deseos. Eso no es transparente. Pero a ver, ¿quién les dice ahora que no son transparentes? No, nada. Es más, ellos se van a llenar la boca. Pero la cosa es cuando estén. Ustedes saben que como consejo municipal no es fácil manejar un consejo municipal. Están sometidos a presiones, pero tan fuertes de la sociedad civil, de la sociedad política, de los órganos que se encargan del control social, que a veces no saben ustedes que satisfacer una necesidad no es siempre una necesidad, sino satisfaces ¿qué? Un interés particular. Estar en el lugar de ustedes no es fácil, especialmente en el municipio del Alto. No los compadezco, más bien los vanaglorio, porque estar en ese lugar con esa presión no es fácil. Y saber que a veces estás haciendo bien, pero pareciera mal, genera una gran complicación. Eso en cuanto a satisfacer necesidades. Vamos después que dice que dentro de la Constitución Política del Estado ya se establece algo especial para los servidores públicos. Una pregunta que me hacían casi todos los de los municipios es, ¿los trabajadores de las alcaldías son servidores públicos? Resulta que cuando se aprueba la ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, posteriormente se aprueba la ley 2028 de la ley de municipalidades. En la ley de municipalidades se establecía la necesidad de la creación de una carrera administrativa municipal que tenía que tener cada municipio de acuerdo a la cantidad de habitantes. Todo iba bien hasta ahí. Eran servidores públicos municipales y servidores públicos nacionales. Resulta que se queda sin efecto la ley 2028. Aparece una ley transitoria donde a los que son operativos los traspasa a la Ley General del Trabajo, ¿verdad? A los que son operarios, a esa franja de trabajadores manuales los lleva a la Ley General del Trabajo. Pero se quedan otros servidores, otros trabajadores del municipio, donde dicen, ¿y ahora qué somos? Y nadie les decía nada. Hasta ahora no hay una ley que les diga qué son. Ustedes son un gobierno subnacional con autonomía, correcto. Pero ¿cuál es su tratamiento? No están bajo la Ley General del Trabajo, excepto aquellos trabajadores que son los trabajadores manuales que sí están claramente delimitados los operarios. Pero, por ejemplo, de una secretaría, un jefe de unidad, cuando es despedido, ¿dónde va a recurrir? ¿Al Ministerio de Trabajo? Digamos que sea consultor, ya digamos que sea eventual. Si es eventual, ¿a dónde va a recurrir? No está bajo la ley 2027. No está para el amparo de la ex superintendencia del Servicio Civil. Y la ley 2027 te establece catalogación de servidores públicos. Los electos, los designados, los de libre nombramiento, los de carrera y los interinos. La catalogación en el municipio de servidores públicos, ¿cuál es? Tenemos los electos. Está bien. Tenemos los designados, que son los nombrados por los electos. Tenemos los de libre nombramiento. Perfecto. Personal de confianza. Vamos bien por ahí. ¿Tenemos los de carrera? No, porque no hay carrera municipal. Tenemos los interinos. ¿Y de dónde sacan esos conceptos para esos servidores públicos? De la ley 2027 y de las normas básicas del sistema de administración de personal, el decreto supremo 26115, que deriva de la ley 1178. Los trabajadores municipales llegan en un momento a estar en un limbo.
¿Por qué les digo esto y por qué es bueno que entiendan? Porque para satisfacer necesidades, primero tienes que satisfacer necesidades tú. Es decir, si vos tienes un buen trabajador con seguridad, con estabilidad laboral, con transparencia en sus funciones, ese servidor público va a replicar lo mismo a los administrados. Por supuesto que sí. Pero si tienes servidores públicos municipales que no saben qué va a pasar de su vida, que no saben si son de planta, no son de planta, son eventuales, son consultores de línea, son consultores por producto, no sabes bajo qué partida, porque incluso la catalogación tiene que ver con la partida. Los que están bajo la partida 117, partida presupuestaria, están en planta. Los que están bajo la 121, eventuales. Y es una lógica. Es una lógica que te llega a complicar y dice, ¿cómo voy a satisfacer necesidades de mi sociedad si mi sociedad interna no está satisfecha? Y eso tiene que ver con un actuar transparente de los políticos. Porque lamentablemente, y pasa en los ministerios igual, cuando hay un cambio de un ministerio, se quedan todos a trabajar. Cuando en realidad los trabajadores, los operativos, no están ahí por un tema político. Bueno, en teoría. Deberían estar por mérito mantenerse en esos cargos, pero a veces no lo están. Ya se dan esas situaciones que son medio complicadas y que son difíciles de entender, pero que yo pretendo decirles para qué. Para que ustedes trabajen con su consejo municipal, bueno, están con el consejo municipal, y siempre doten de condiciones lógicas y establezcan la necesidad de contar, decir, a ver un ratito, mis trabajadores, no los de confianza, los trabajadores, fuera de los que están bajo la ley general del trabajo, ¿cuál es su régimen? Primero estableceré cuál es su régimen. Va a haber elecciones el próximo año. ¿Qué van a hacer todos los trabajadores municipales? Alistar su currículum, ¿verdad? Una pena, ¿por qué? Si te sacaste un préstamo, estás fregado. Es más, nadie se va a sacar préstamo en este último periodo porque no sabe lo que va a pasar el próximo periodo. Inseguridad jurídica. Un elemento fundamental de la transparencia en la administración. Dar certeza a los administrados. Y ustedes son parte de la administración que deberían dar certeza. Pero antes que ustedes den certeza, ustedes deberían tener la certeza de quiénes son y a dónde van. Te dice el artículo 232 que la administración pública, que son parte de ustedes, se basa en principios de legitimidad, legalidad, publicidad, compromiso. Compromiso. Ustedes tienen que comprometerse ¿con qué? Con la gestión. Pero si ni saben qué son, ¿cómo se van a comprometer? Tienen que saber ustedes primero qué son, qué tipo de servidores públicos, qué derechos tienen. Si no tienen derechos, bueno, ya, pero por lo menos lo saben. A no saber. Como abogado a veces me vienen y me dicen, doctor, mi hija tiene un problema, me han despedido del municipio de La Paz, ay, qué pena, y le cuento que tengo estos problemas, ya, a ver, veremos. Tengo un hijo de menos de un año, ya, por lo menos podemos ir por ahí porque tiene inamovilidad funcionaria mientras el menor cumple un año de edad, ya. Pero si no tiene inamovilidades, ya sea por discapacidad, por enfermedad de cáncer o por un tema de embarazo, yo le tengo que decir, bueno, lamentablemente, como eres una persona de libre nombramiento, te puedes retirar libremente. Ay, pero ¿cómo es posible? Yo pensé que tenía derechos. O la clásica, ¿no? Que te decían que el artículo 67 de la ley 2027, que cuando pasaban 5 años ya era servidor público de carrera. Aspecto que no era mal entendido porque eso tiene que ver a la fecha de promulgación. Aspecto totalmente antiguo. Y vos como abogado a veces tienes que decirle la cruda realidad. Lastimosamente no tienes derechos y no tienes mecanismos de defensa. Y pasa con los municipios. Pasa mucho con los municipios. Y lamentablemente son zonas donde deberías tener más certeza porque tú cumples la necesidad de satisfacer las políticas sociales. Estás en contacto directo con la sociedad, con la gente. Pero bueno, ya más adelante haremos ese debate. 2 elementos fundamentales dentro de los principios, la ética y la transparencia. Ética. Vamos a hablar bien de ética mañana.
y transparencia, ser transparentes. Es decir, que todos tus actuados sean claramente reconocidos por la sociedad y puedan ser visualizados. No tengas nada que esconder, no tengas que poner llave a tu escritorio ni a tu computadora, porque todos tus actuados son transparentes, son éticos. Eso es lo que vamos a tratar de generar una idea en esto. No, yo en ningún momento los voy a adoctrinar, por favor. Pero sí ustedes van a saber cómo van a poder aplicar esto y generar espacios para qué, para sus trabajadores. Decirles, si vos te encuentras una billetera, no devuelvas solamente los carnets, devuelve la plata incluida. Que sucede muchas veces, ¿no? Vos encuentras la billetera de la compañera en el baño, le sacas los billetes y le devuelves. Encontrar la billetera, así estaba, vacía. Vamos, seamos éticos. No le pongas apodos a tu compañero de trabajo. Otro ejemplo, si tu jefe tu inmediato superior está cumpliendo años, ¿lo vas a llevar a beber? ¿Vas a beber, consumir bebidas alcohólicas con tu inmediato superior? Un tema ético que es muy grande. Ahí se han visto elementos fundamentales de peleas, de conductas antiéticas. Y ya lo van a ver más adelante. Bien. Este tema de la Política Nacional de Transparencia nos dice que antes, bueno, no digamos antes, porque creo que también es ahora. No todos, ojo, no hay que meter a todos en la misma bolsa. Ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son histéricas. No todos. Habrá sus momentos, hay algunos sí, algunas no, algunas mujeres que sí te revisan el celular, otras que te entienden, algunas que te creen cuando te quedas con tus amigos a beber, otras que no. Habrá otros hombres que son celosos. No, en esta vida no se puede englobar a todos los servidores públicos, no se debe hacer nunca eso. Los de la alcaldía del Alto son unos pícaros. No, jamás. Lo que se debe decir es que sí, yo tuve una mala experiencia con un servidor público que aparentemente hacía cosas en contra de la ley. Pero no podemos decir, no, he ido al Alto porque me ha tratado mal un funcionario. Todos son pícaros. Todos son malgeniudos. Porque una persona vino de mal humor el día anterior, todos no te atienden malísimo. No podemos hacer eso. Eso sí es antiético. Se creía, bueno, que la administración pública, hay un viejo cliché, que la mayoría se sirve del pueblo. Un comentario que está saliendo en las redes sociales, que ustedes lo deben ver, los azules, los verdes son lo mismo, corrupción antes, corrupción después. El gobierno de Yanine ha venido para servirse del pueblo y no está sirviendo al pueblo porque la plata se lo ha gastado. En el Congreso no voy a aprobar ese proyecto del FMI, el monto de préstamo, porque se lo van a gastar. Se van a servir del pueblo. ¿Todos serán lo mismo? ¿Todos los que han entrado ahora serán así? No, no es así. Y muchas veces por esa generalización que se hace a las personas, se tienen muchos inconvenientes y se hace mucho daño a personas que son inocentes. Sin embargo, la transparencia tiene que ver con que los servidores públicos sirvan al pueblo y no se sirvan de él. Yo les decía al principio, el imprimir la tesis, sus tesis de ustedes, en la impresora de la Alcaldía del Alto, ¿será servirse del pueblo? A ver, el utilizar el vehículo oficial para recoger a la esposa o al esposo o al hijo del colegio, del kinder, ¿será servirse del pueblo? Por ejemplo, con las recaudaciones comprar salteñas, porque hemos encontrado un monto adicional, sí, nos compraremos salteñas o le compraremos un regalo, o con las infracciones que levantamos por los vehículos mal estacionados, le compraremos algo. ¿Será servirse del pueblo? Evidentemente, servirse del pueblo. Cualquier mínimo acto es servirse del pueblo. Incluso cuando te dejan una computadora a tu custodia y vos lo usas de manera personal para tu familia. Te estás sirviendo del pueblo. Pero si entramos en esa lógica, entramos a una persecución.
Ahí viene lo que es ético de cada uno. Yo veo a uno de sus compañeros. Compañero, si yo le doy a usted que use un bien del Estado, dependerá de su ética, de cómo lo maneja. Si usted es el chofer y yo le digo, yo soy, por ejemplo, el alcalde o la alcaldesa, le digo, señor, por favor, llévatelo el vehículo a tu casa. ¿Qué te estoy diciendo? Llévatelo el vehículo a tu casa. No te estoy diciendo, no, anda, metele con el vehículo por todo lado, es más, te estoy dando la confianza. No, ahí viene la ética de cada uno. De decir, este vehículo no es mío, es del gobierno autónomo municipal del Alto. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo al garaje de mi casa. Si quiero salir, saldré sin vehículo. Pero ¿qué sucede? Incluso han visto ustedes recién nomás en el municipio de Achocalla, si no me equivoco, Mayasa, consumiendo bebidas alcohólicas adentro del vehículo. ¿Eso es servicio del pueblo? Claro, unos dirán, la cerveza me la he comprado con mi plata, no con la plata de la alcaldía. Y muchos de ellos han dicho, no, o sea, es mi plata, si puedo beber lo que sí, puedes beber lo que quieras, pero no el vehículo oficial. Y lamentablemente existe mucha confusión. Claro que ese alcalde se está sirviendo del pueblo. Y si no estaba él ahí, y si estaban sus concejales o si estaban sus autoridades, al manejar un vehículo oficial para fines no oficiales, te estás sirviendo del pueblo. Si te dan un teléfono corporativo para hablar solamente entre las personas de la alcaldía y vos utilizas para llamadas particulares, te estás sirviendo del pueblo. Porque ese dinero emerge de las recaudaciones, emerge del Estado, emerge de los impuestos, emerge de todo eso, de las multas, de las sanciones, de todo. Ese dinero es para que vuelva después en obras, pero si tú lo usas para tu beneficio personal, te estás sirviendo del pueblo. Pero ¿qué tan difícil es entender eso? Yo escucho muchas veces, pero ¿qué siempre son 10 hojitas? Los voy a reponer mañana. Estas 10 hojitas, ¿a quién le hace daño? Igual las estamos botando después de estas 10 hojas. Esa mentalidad, que para muchos es mediocre, es lo antiético y lo no transparente. Porque tú debes tener un actuar ético en tu vida en todo momento. Le enseñas a tus hijos, hijito, tú has llegado con un bolígrafo, con un libro. ¿Este libro de quién es, hijito? Me lo he traído. ¿De quién es? De José. Se lo vas a devolver mañana. Pero papá, no, se lo vas a devolver mañana porque no es tu libro. Ah, caramba, qué buen padre. Al día siguiente, el funcionario público agarra 10 hojas. Uy, no tengo, llevaré para mi tareita, mis 10 hojas me las llevo. ¿Te imaginas que tu hijo te diga, papá, eso es de la alcaldía, cállate, no molestes. Yo sé lo que estoy haciendo. A veces, cuando nosotros somos profetas, debemos hacer lo que profesamos. Es bien complicado, bien difícil, como los que cuestionan las relaciones extramatrimoniales. ¿Cómo es posible que hagan eso? Y después él esté en lo mismo, o ella esté en lo mismo. ¿Cómo es posible que una dama pueda hacer eso? Y ella se enamora después de lo que menos pensaba y menos esperaba hacer. Son aspectos para darnos cuenta que el servicio del pueblo es bien facilito. Así de chiquitito sirve para servicio del pueblo. No se necesita gastar millones, no se necesita decir, son 10 hojas. No es lo mismo que las mochilas chinas del alcalde Leyes, que ese sí se ha servido del pueblo. Lo mío son 10 hojitas. ¿A quién le va a hacer daño 10 hojas? A nadie. Te está sirviendo del pueblo. Porque gente por 10 hojas vive. Porque sea monto grande o monto chiquito, la gente vive con ese monto pequeño, monto chiquito. Bueno, un debate que va a llegar un momento en que seguramente van a decir, pero es tan complicado. Me dan un bolígrafo y quiero usarlo para firmar un cheque, no le estoy sirviendo, bueno, tampoco hay que saber medir, ¿no? Que realmente es lo exagerado y lo simple. Pero bueno. El servidor público son ustedes que independientemente de su participación política, independientemente, ustedes representan a la entidad.
Se elimina el término funcionario público, porque eso era antes, funcionario público, por el término servidor público, donde nos dice que el funcionario público era funcional al partido de gobierno. El gobierno del MAS nos dice, en ese entonces, el debate era eso, que el término funcionario público implicaba que esta persona que era funcionario público era funcional al partido de gobierno. Es decir, solamente le hacía caso a él. Por eso tenemos que cambiar esa palabra, ese paradigma de funcionario público, para que ahora aparezca servidor público. No, él va a servir al pueblo. Y las denuncias empezaron a correr, que nos obligan a salir en campaña y todo, del uno, del más, del menos, que el alcalde de Revilla saca a todos sus servidores públicos para hacer campaña a favor de él, que la alcaldesa Soledad Chapetón hace lo mismo, que en todos los ministerios los que marchaban para que Evo gane eran puros servidores públicos, ahora que no hay servidores públicos ya no salen a marchar. Entonces, el debate queda en debate. Porque lamentablemente, quien debería ser ético y el primer servidor público es la autoridad electa. Yo he sido elegido, alcalde, gobernador, concejal, asambleísta departamental o lo que sea, yo he sido elegido para servir al pueblo. Si contrato personas de mi confianza para que ejerzan, no puedo obligarlos ¿a qué? A que me apoyen políticamente, porque ahí ya no están sirviendo al pueblo. Muchos dirán, wow, ¿habrá políticos así? Debería haber. Debería haber, y nosotros deberíamos a nuestros hijos enseñarles eso. Tal vez sea una utopía, posiblemente, posiblemente no. Nos encontramos ante un proceso de cambio muy amplio. No me refiero al proceso de cambio efectivamente del MAS, sino me refiero a un proceso de cambio real entre todos. Que esta pandemia nos está ayudando a muchos a reflexionar sobre las condiciones de la vida y cómo tiene que ser el tema de cómo nos tenemos que manejar en la sociedad, y no solamente con las personas individuales, sino con las personas públicas también. En todos los estados se han empezado a adoptar varios mecanismos. ¿Para qué? Para el tema de la transparencia. Los ordenamientos jurídicos, es decir, las leyes, han cambiado para buscar, antes que todo, la prevención, porque este es un curso de prevención, para evitar que se llegue a la persecución. Nosotros a nuestros hijos les decimos, hijito, no hagas eso. Te va a pasar esto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos previniendo. Ustedes, como gobierno subnacional municipal, ¿qué tienen que hacer? Prevenir. ¿Decir qué? Por favor, servidores públicos, no hagan esto porque pueden tener este problema. No es fácil iniciar una denuncia contra una persona, contra un compañero. Tenemos que nosotros, como dice, la transparencia en la política ha generado que nosotros no seamos indiferentes ante un hecho que es latente. No dejemos que diga, pase, no, los vamos a perseguir, no, que no hagan. No, démonos el tiempo para prevenir. Antes que perseguir, porque perseguir, ¿qué implica? Que la unidad jurídica tiene que elaborar una denuncia y ir constantemente a la fiscalía, posteriormente si hay la imputación formal tiene que ir al juzgado, tiene que apersonarse, hacer todas las gestiones, buscar una sentencia condenatoria. Eso es la persecución penal. Pero ¿por qué no vas antes? ¿Por qué no tratas antes? Es como en el matrimonio, las amonestaciones. Por si acaso el matrimonio es así, si te pasa esto, no vas a llorar, por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Te previenen para que tú asumas tu responsabilidad. Tomar una decisión de un servidor público es bien complicado. No es fácil que un servidor público tome una decisión. Y ustedes toman decisiones a diario, porque elevan informes, sellan informes. Incluso en la decisión de llevar una carta rápido o lento, va a depender la decisión de una MAE. Que, por ejemplo, le den al mensajero
que le entregue una nota a recursos humanos que son memorándums de despido. Y el mensajero, antes de que lleguen los memorándums a recursos humanos, los fotocopia. Y va y les entrega a las personas. Mira, me he enterado, toma esto, toma. Y después de un viaje de 1 hora, donde los servidores públicos ya han ido a hacer su escándalo, va a recursos humanos y le dice, aquí están los memorándums, toma. Tenemos que prevenir esas conductas y esas actitudes que hacen mucho daño a la entidad pública. Generar una conciencia social no es fácil. Es lo más de difícil generar una conciencia social. Porque muchas veces, como es como el tema de la pandemia, no salgas. Ustedes no salen de su casa, solo salen a trabajar. Pero ven que otros salen como si nada. Y aparte, los curan y después están vendiendo su plasma. Uno dice, ay, por Dios, dice. Yo me he cuidado. He dejado de ir a trabajar. Me he quedado en mi casa. Y resulta que el que sale se enferma, lo curan y gana plata por haberse enfermado. ¿Cómo llegamos a entender eso? ¿Cómo para las sociedades entender? Es difícil para la sociedad que puede entender eso. Muchos decían, no podemos entender esa lógica de que se le premie, que dicen, vamos a dar al plasma, a los que donen su plasma inmune, les vamos a dar 1 año de cóctel gratis, van a poder entrar a partidos de fútbol, y uno dice, o sea, el que se quedó en su casa consciente, sin comer, sin trabajar, no tiene premio. Pero el que salió sin hacer caso, sin barbijo, se contagió, se enfermó, se curó, ahora tiene premio. Esa es la antilógica que existe, porque lo lógico sería premiar al responsable. Eso es lo que nos tiene que mover a nosotros, queridos amigos, a mover conciencia social para que la administración pública sea transparente. No es un cliché. Lamentablemente ustedes van a ver que va a haber mucha persecución política. Y puede ser que tenga mucha razón, porque puede ser que no haya habido actuados transparentes. Puede ser, porque eso se tiene que investigar. Pero a veces no. A veces solamente son persecuciones. A veces lo que se busca solamente es decir, imponer mi poder, imponer mi voluntad, imponer que soy yo, lo cual es medio complicado. En ese entendido, ustedes tienen que tener una participación activa, combatir contra aquellas ideas de la corrupción, de guardarse, de la coima, de dar. Es un ejemplo bien bonito. Yo les decía a mis estudiantes de pregrado en la universidad, si vos estás con tu moto, le digo, estás yendo a ver a tu enamorado, estás sin casco, justamente hoy día le vas a proponer matrimonio y te agarra el policía. Te agarra y te va a llevar a tránsito. ¿Tú qué harías? No, pues le hablaría. ¿Y cuánto le darías? No, pues a subir su tarifa ahora te cobran por lo menos más de 50 bolivianos. ¿Le darías? Sí, claro que le daría si estoy yendo donde mi novia. Ya está enraizado acá en la costumbre de nosotros que los servidores públicos, policiales, militares, municipales, nacionales, departamentales, en algún momento pueden ser corrompibles. Es una idea muy fea. Yo he sido servidor público. Y después de 1 año tienes un auto, ¿qué te dicen? Eres que eres servidor público, pues, te dicen. Vos te puedes reír. Tú puedes decir, no, sí, no, tranquilo, hermano, una palmadita ahí, no. Pero te queda la espina y te dice, la miércoles, claro. Eres servidor público y te catalogan como pícaro, como que te adueñas del dinero. Es más, si le dices que trabajas en contrataciones, olvídate. Si trabajas en contrataciones, no, para que mínimamente desayuno escolar adjudicado a una empresa, limpieza, todos, se ha embolsillado mínimo su auto en 1 año. La sociedad, nosotros mismos a la sociedad les damos esa idea. Es deber nuestro ¿qué? Generar ese paradigma. Como en los docentes de la universidad.
Me ha aplazado. Ofrecerle unos billetes, llevarlo a tomar a tu docente. Que te apruebe. Que siempre, 5 puntos. Bueno, nos vemos el día de mañana. Ha sido un enorme placer compartir con ustedes. Espero que les haya parecido muy interesante. Ya faltan pocos minutos y ya estoy sumamente agotado. Ya la lengua no me da para más. Estoy con la boca muy seca. Entonces, les agradezco. El día de mañana tenemos una actividad muy bonita igual y vamos a avanzar cosas que son muy importantes. Nos vemos a las 7. Se les agradece mucho. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias.